colegio donde estaban los chicos ya en clase cuando uno de sus compañeros entró con un cuchillo y comenzó a apuñalar a sus compañeros. Aún no está claro cuál fue la razón por la que lo hizo, pero el atacante ya está detenido y la policía lo encontró luego del ataque en otra de las salas de clase y sangrando porque él mismo se había autoinfligido las heridas. Es lo que está sucediendo, es en el oeste de Alemania, en una ciudad que se llama Wilhelmsdorf, en Wuppertal. Es el lugar donde ha ocurrido este incidente que tiene muy preocupadas a las autoridades porque, como te decía, no es habitual que haya acuchillamientos entre los estudiantes. Más habitual es que eso ocurra en Inglaterra, por ejemplo, donde incluso el actor Idris Elba se ha encargado de emprender una campaña que la ha llevado al Parlamento para evitar incluso la venta de cuchillos por este fenómeno que ha ocurrido en el Reino Unido y que ahora se está viendo en Alemania, Néstor. Silvia, gracias. 8 de la mañana, 2 minutos. Esta mañana hay lío, crisis diplomática en la relación entre Estados Unidos y Rusia, no por el tema Navalny, no por la invasión a Ucrania, por una grosería, una palabrota que utilizó anoche el presidente Joe Biden, recogiendo en un acto de recaudación de fondos para su campaña política, le soltó, y me disculpan ustedes, un madrazo contra el presidente Putin. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, estaba totalmente lúcido el presidente Joe Biden, tan lúcido que sabía bien el escenario en el que estaba mentándole la madre a Vladimir Putin. Fue durante un evento de recolección de fondos para su campaña en el estado de California. En esos eventos normalmente no hay cámaras ni registros de audio de lo que dice el presidente, por eso se sale del libreto, tiene que hablar duro, le habla a la tribuna. Pero lo que sí hay son periodistas que lo acompañan en todo momento y están pendientes de lo que dice el mandatario y son precisamente quienes compartieron la cita de sus comentarios. Estaba hablando el presidente Joe Biden sobre cambio climático y aseguró que esa es la amenaza existencial. Dijo textualmente, y abro comillas, tenemos aún, en inglés, crazy son of a bitch, me disculpan en inglés y en español, porque eso se traduce como loco hijo de puta. Como ese tipo Putin y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por un conflicto nuclear, pero la amenaza existencial contra la humanidad es el clima. Comentarios que por supuesto no cayeron para nada bien en el Kremlin, que está reaccionando a través de su portavoz Dmitry Peskov, quien asegura que es una inmensa vergüenza que Biden hable así. Использование такой лексики в адрес главы другого государства. Es poco probable que el uso de ese lenguaje contra el jefe de Estado de otro país por parte del presidente de los Estados Unidos le haga daño o infrinja a nuestro presidente, al presidente Putin. Probablemente degrada a quienes usan ese vocabulario. Es un intento por parecer un vaquero de Hollywood, aseguraba Peskov. Ahora bien, los comentarios de Biden cada vez los escucharemos más en medio de la campaña porque busca mostrarse fuerte y mostrar a Trump débil frente a Putin. Por eso la Casa Blanca publicó un video en las últimas horas en el que Biden critica a Trump por no condenar las acciones de Putin, particularmente por la muerte de Navalny. Putin is responsible for Navalny's death. Why can't Trump just say that? Putin es responsable por la muerte de Navalny. ¿Por qué Trump no puede simplemente decir eso? Hay que parársele fuerte a Putin, decía Biden. Recordemos que ya las tensiones entre ambas potencias están en un nivel máximo luego de la muerte del opositor Alexei Navalny. Y para mañana habrá un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia a propósito de los 2 años de la invasión a Ucrania. Y ya que estamos hablando de Rusia y de Ucrania, pues vale la pena hablar sobre Colombia, porque precisamente ayer en el Consejo Permanente de la OEA se presentó una declaración firmada por 25 países condenando y pidiendo el cese de la invasión y agresión de Rusia a Ucrania. Fue firmada por 25 países, solo hubo 7 países quienes no suscribieron la declaración. Sí, entre esos está Colombia. La justificación del embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, es que Colombia quiere la paz total, es decir, que hay que condenar todas las guerras y no ser selectivos. Prediquemos la paz total. El concepto que ha estado impulsando el gobierno del presidente Petro es el de la paz. Y la paz no puede predicarse exclusivamente en una determinada región. O vamos a condenarlas todas o no condenemos a ninguna. A mí me parece que aquí hemos sido selectivos. A pesar de lo que acabamos de escuchar, hemos sido selectivos el día de hoy. Puede que
Era la justificación del embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas. Decía previamente otro embajador, el de Uruguay, que había que dejarse de picardías, que en otra ocasión podían discutir una resolución condenando, por ejemplo, la respuesta de Israel en la Franja de Gaza, pero que ayer particularmente estaban hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. Néstor. Hoy deberán empezar a repartir agua los 30 carrotanques de los 40 que compró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para llevar el líquido por toda La Guajira. Ya 10 están circulando en el norte del país, pero 30 empezarán hoy. El que está en problemas, sigue en problemas, es Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, a quien la Procuraduría le abrió una investigación para saber si hubo un direccionamiento del contrato para que fuera un contratista en específico el encargado de toda la logística y la venta de estos vehículos. La defensa de Olmedo López es que ese contratista no lo escogió él, sino el comité del que dice no hace parte el director, él mismo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esas son las explicaciones que tendrá que darle a la Procuraduría, que incluso ya inspeccionó los carros antes de que empiecen a repartir el líquido. El problema es que llegaron los carrotanques, pero no el agua suficiente. Dice la Unidad de Gestión del Riesgo que esa no es su responsabilidad, sino la del Ministerio de Vivienda, que sin la emergencia económica y social para La Guajira que se le cayó al gobierno, tiene ahora que encontrar el camino para llevar el agua. Crisis política en la que amanecemos por cuenta del nombramiento de la nueva ministra de Deporte. Tiene 47 años, se llama Luz Cristina López y su nombramiento ha dinamitado al Partido Conservador por dentro, que amanece más dividido que nunca. Ese nombramiento llevó a la renuncia del presidente del directorio conservador, el senador barranquillero Efraín Cepeda. El nombramiento, calculado con milimetría de mermelada, lo hace el presidente Petro para conseguir votos de algunos conservadores, por ejemplo, el grupo que lidera Alfredo Ape Coello, esos conservadores que le van a votar y le van a hacer quórum al presidente Petro a la hora de tramitar la reforma a la salud. Los otros conservadores, los no petristas, están perdiendo el pulso ante la mermelada de gobierno. Por eso la carta de renuncia del senador Cepeda dice que los colombianos esperan en este momento claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Para ser feliz, tú tienes que tener un proyecto de vida. Tener claro cuál es tu propósito fundamental, cuáles son las metas que te llevan allá y cómo lo estás realizando. Eso genera prioridades, es decir, entender que hay situaciones que son fundamentales, otras que son importantes, otras que son urgentes, y tienes que organizarlas para saber qué tiempo, qué recursos le dedicas a cada una de ellas. No puedes vivir como si todo tuviera la misma importancia. No, hay cosas que definitivamente hay que hacer ya. Otras que hay que hacerlas supremamente bien, con paciencia, con serenidad. Establece tus prioridades. ¿Qué es para ti lo que forma parte de lo más importante que tienes? Por ejemplo, creo que la familia, creo que el trabajo son prioridades. Hay que saberlas organizar y dedicarle un buen tiempo. Agéndate para que todo funcione. Tú sabes. Hay en las calles a partir de este momento 2.000 policías, drones, perros explosivos, como si estuviéramos en una guerra. Inclusive ya está sobrevolando el helicóptero de la policía, intentando especialmente custodiar el centro de Bogotá. Allí está el Palacio de Justicia, pero más al occidente está el búnker de la Fiscalía. Todo el episodio podría suceder en la Plaza de Bolívar, aunque también están convocados plantones en universidades como la Distrital, en donde ayer ya se presentaron algunos disturbios, destruyeron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Hay plantones también en la Nacional, en la Distrital, en la Pedagógica. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8 de la mañana, 10 minutos. Ricardo, el muy curioso dilema que tiene el Partido Conservador esta mañana, el legendario Partido Conservador, el centenario Partido Conservador, el símbolo de la derecha en Colombia. El dilema es si es un partido conservador petrista de izquierda o si no lo es.
nombraron a ministra del Deporte, la ministra nueva, de una línea del Partido Conservador, y eso origina la renuncia del presidente del directorio. Pero todo el mundo lo niega, curiosamente. Lo negó anoche en plenaria el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Salió la señora ministra muy presurosa a desmentirlo en una entrevista que dio Luz Cristina López. En la tarde de ayer, Luz Cristina López Trejos. Lo han desmentido incluso los parlamentarios conservadores a quienes se les atribuye la entrega de ese pote de mermelada por parte del gobierno. Ahora, ¿qué se sabe del nombramiento de Luz Cristina López? Que es cercana a Ape Cuello. Ape es nombre, ¿verdad? Alfredo Ape Cuello Baute es el nombre. Alfredo Ape. Exactamente. Alfredo Ape es el nombre. Cuello Baute. Yo no sé si Ape es... No, Ape era su diminutivo y él se lo incorporó al nombre porque así lo conocían políticamente. El famoso Ape Cuello. De la poderosa familia Cuello Baute en materia política. Recuerde usted a Manuel Guillermo Cuello Baute en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces digo que me parece, Ricardo, un dilema curioso, porque estamos entre unos parlamentarios conservadores petristas, Ape Cuello, o el doctor Trujillo, o el doctor Wadid Mansur, o el doctor Juan Loreto Gómez. En fin, hay una cantidad de parlamentarios que están recibiendo mermelada. Doctor Echeverry, Nicolás Echeverry, es senador antioqueño del Partido Conservador. Doctor Echeverry, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti, toda la mesa de trabajo. Usted hace parte del directorio conservador, ¿verdad? Yo voy en calidad de vocero, no tengo voto, pero siempre soy citado y siempre asisto. Vale, ¿usted hace parte de los conservadores petristas o de los conservadores conservadores? Yo hago parte de los conservadores conservadores. Ok. Doctor Echeverry, ¿y qué van a hacer con la renuncia del senador Cepeda, que renunció a la presidencia del directorio conservador? Yo creo que es una buena oportunidad para que el partido, de cara a toda la ciudadanía, deje claro de una vez por todas cuál es su interés, cuál es su división, cuáles son los que no están de acuerdo en la declaratoria de partido independiente, cuáles son los que van a votar sí por las reformas o se van a salir, y cuáles vamos a votar que no a las reformas y cuáles estamos haciendo un reclamo en cada una de las actuaciones del gobierno. Sí, doctor Echeverry, yo sé que esta pregunta pues le puede parecer antipática, pero esto no es un poquito patético estar hablando a estas alturas de la vida de conservadores de izquierda, de conservadores petristas, de goditos petristas. Es ambiguo, lamentable, porque hoy necesitamos fortalecer esos partidos, necesitamos de la democracia, necesitamos de la participación activa de las colectividades con unas ideas muy claras y muy contundentes. Hoy hay un debate planteado de manera muy compleja por el gobierno actual y se necesita la identidad y se necesita que en toda la defensa de la democracia existan instituciones como estas que mantengan una colectividad activa con ideas claras y contundentes, y este tipo de cosas pues lamentablemente no le convienen ni a la democracia, ni al país, ni al partido. Sí, doctor Echeverry, ¿quién es el jefe del brazo petrista del Partido Conservador? No existe una identidad explícita, clara, frente a ese brazo petrista. No, ¿cómo que no existe? No, claro. Dentro del partido, dentro de la colectividad, que se haya declarado representante del petrismo. No, es que tengo varias versiones. Hagamos de cuenta que vamos a contarle al país lo que está pasando de verdad, senador Echeverry. El primero que se volteó fue el senador Trujillo, ¿cierto? Él como presidente lideró que el partido fuera partido de gobierno, sí, señor. Ese fue el primero. Después se volteó Wadid Mansur. Digamos que al interior del directorio nunca lo ha hecho ni nunca lo ha oficializado. Esperemos esperemos hoy cómo oficialmente en la reunión de las 9 votan. Pero usted no se ha enterado, ustedes en el directorio conservador, doctor Echeverry, ¿no saben que le dieron la dirección de ferrocarriles al doctor Wadid Mansur?
Yo personalmente no podría afirmar eso porque no conozco la persona y porque no es oficial del partido. No, pues es que nada de esto va a ser oficial. Pues la voz oficial del partido es que no aceptamos participar del doctor gobierno. Echeverry, nada de lo que yo estoy diciendo va a ser oficial en el sentido de que no hay un comunicado ni del gobierno diciéndole le dimos mermelada al doctor Wadid Mansur, que además tengo entendido es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pues eso que responda el gobierno. Y eso lo valoriza mucho más, entonces le dan un poquito de mermelada. Como tampoco me parece muy grave, a mí me parece muy grave que el gobierno haga eso y más grave que un parlamentario se preste para eso. Pues le cuento que sus amigos goditos se están prestando para esto. Les dieron la dirección de ferrocarriles. Néstor, pero entonces lo correcto es que el mismo gobierno lo aclare y el mismo no, Mansur porque lo es que aclare. pero doctor Echeverry, ¿usted cree que el gobierno va a aclarar y decir sí le estamos dando mermelada a unos parlamentarios conservadores para comprarles el voto para que apoyen las reformas? No va a pasar. Yo creo que la renuncia de el doctor Efraín Cepeda va a servir hoy para aclarar ese tema en el directorio y tener una voz oficial y pues me parece a mí denunciar o dejar claro ese tema y evidenciarlo. Sí. ¿Usted tampoco sabía, doctor Echeverry, que la nueva ministra de Deporte, la doctora López, es mermelada para Ape Cuello? Esos son los rumores que hay en todos los pasillos del Congreso. Eso. Esos son los rumores. Sí, Néstor, porque es que si yo te digo que sí es cierto, esa es la verdad sobre la cual no hay un comunicado oficial. Sí, son rumores porque oficialmente pues yo ni la nombré ni el gobierno ha reconocido que está en su legítimo derecho de nombrar personas que es del Partido Conservador. La renuncia de Efraín se produce en ese acoso y se produce en ese, digamos, mundo de rumores y de comentarios, y creo que lo más lógico y lo más correcto es que el partido hoy se reúna, tramite la renuncia de él ratificándolo o tomando decisiones y que entre a votar si estamos en la oposición, en la independencia o si están en el gobierno y comunicarle a la opinión pública con claridad ese tema. Pero, senador Echeverry, hoy en el directorio podría volver a someterse a votación si el Partido Conservador es independiente o partido de gobierno. No, el partido está claro y categóricamente oficializado en independencia. Lo que me refiero es que al presentarse la renuncia de Efraín Cepeda, pues obviamente quienes no estén de acuerdo, quienes estén de acuerdo con participar en el gobierno, pues lo podrán manifestar y si hay mayorías, pues lo harán cambiando el presidente o tomando una decisión contraria y tendremos claridad. Lo que usted nos está diciendo hoy, este dilema del que estamos hablando es el pulso que va a haber en el directorio conservador, los que quieren volverse partido de gobierno y los que quieren seguir siendo independientes, ¿cierto? Correcto, sí señor. Sí, y si ganan ustedes, los godos, ¿le molesta que yo le diga godo? Espero que no. No señor, no hay ningún problema. Sí, no se lo digo, ni más faltaba con tono despectivo. Si ganan los conservadores, los goditos, y no los goditos petristas, ¿sigue siendo presidente el doctor Cepeda? Yo aspiro a que sí. Yo aspiro a que el directorio no acepte la renuncia del doctor Efraín Cepeda y a que se exprese públicamente, pues desautorizando cualquier nombramiento en nombre del partido y desautorizando cualquier miembro que no esté en la línea. Suponiendo que pasa esto, que ratifican hoy a Cepeda, que el pulso lo ganan los godos, ¿quiere decir toman decisiones de bancada, por ejemplo? Sí, absolutamente es la premisa que ha reinado en los últimos tiempos en el directorio. ¿Y qué hacen con la mermelada entonces? ¿La devuelven? Yo no podría decirte porque nosotros no la nombramos y no lo autorizamos. Lo que yo creo es que hay que hacer uso de los estatutos y buscar los mecanismos sancionatorios y de claridad frente a eso. Sí, sobre eso quería preguntarle, senador Echeverry, ¿ya hay posiciones de bancada definidas sobre cada una de las reformas del gobierno que se tramitan en el Congreso? Sí, hasta las últimas decisiones es votar no
a las reformas en las condiciones que están planteadas. Todas las reformas hoy serían votadas por el no, por decisión mayoritaria de la bancada. Digamos que la decisión que más medio consenso ha tenido es la de la pensional. Sin embargo, estamos a puertas de una reunión para determinar ahí, de acuerdo a las modificaciones, cómo lo haríamos. Pero reforma a la salud sí tiene posición de bancada. Sí tiene posición de bancada y es votar no. Sí, ¿y qué hacen con el quórum? Esa es una práctica incontrolable, Néstor. ¿Para qué le digo mentiras? Eso es un tema que yo no puedo obligar como partido a que un parlamentario se quede ahí sentado, se salga o no se salga. Yo lo que creo es que hay que hacer uso de los estatutos, del rigor disciplinario, y hay que buscar mecanismos en el que el partido presente una apuesta muy seria. Es que usted sabe que documento ampliamente anterior a la sesión. Una manera disimuladita de apoyar proyectos es hacer quórum. Es decir, participar en la discusión, no necesariamente votar el proyecto. Néstor, mire, yo ahí diría que pues cambiar la historia de la mermelada con una declaración es imposible. El gobierno está en su derecho, que yo no estoy de acuerdo, de tratar de intervenir y de infundar mecanismos no prácticos, porque yo no estoy de acuerdo con jugar con el quórum y llevarlos a buscar un resultado que los favorezca. Esa es, digamos, la parte política y la parte que ellos deberían revisar en sus actuaciones. El partido tiene que fijar una posición muy clara y debe fijar también, de acuerdo a los estatutos, cuáles son las consecuencias de no estar ahí. Sí, doctor Echeverry, ¿y no será que el partido hoy, yo sospecho lo siguiente, el Partido Conservador va a seguir en la independencia? ¿Qué es la posición, digamos, entre otras cosas, más cómoda? Porque votan unas cosas sí y otras cosas no. Pero por debajo de la mesa, algunos conservadores van a seguir apoyando al gobierno con el quórum o con un votico aquí y allá, y se van a quedar con la mermelada, con el pecado y con el género. Néstor, ese es el futuro del partido. Hoy en esa reunión de las 9 deberá quedar eso muy claro, cuáles son las consecuencias y cuál es la apuesta de la gran mayoría de los conservadores. Esa es la seriedad que se tiene que jugar el partido en los próximos días. Ese será el futuro de su prestigio y de su capacidad de seriedad política en la actuación. Ese es el riesgo, esa es la amenaza, y ese es lo que en la opinión hoy hay, y lo que yo creo que como partido serio y responsable debemos buscar contrarrestar, teniendo actuaciones muy claras y firmes. Usted ha hablado, doctor Echeverry, usted particularmente, ¿ha hablado en algún momento con el gobierno? ¿Le han ofrecido, le han dado puestos? Yo he hablado en varias ocasiones, específicamente con el ministro del Interior. No me ha ofrecido ni puestos, me ha pedido que el gobierno tiene interés en sacar adelante las reformas, que les ayudemos, que las revisemos. ¿No es cierto, senador Echeverry, que el director de Invías en Antioquia es suyo, es puesto por usted? No, es un señor muy conocido. Recuerde que es una terna que nombra el gobernador, no es un nombramiento directo. Lleva mucho tiempo allá y es un hijo de un exconstituyente del M-19. Recuerde usted al doctor Oscar Hoyos Naranjo. Sí, sí, lo sé. ¿Y tampoco es cierto que usted tiene cuotas en la aeronáutica civil? No, señor, ninguna, absolutamente ninguna. O sea, ¿usted está libre de mermelada, doctor Echeverry? Estoy totalmente por debajo de la glicemia. Venga, senador. Su curva de glicemia está bajita, vale. Mire, sí, se la valgo. Senador, ¿usted ha tenido información en el sentido de que el ministro del Interior ha de alguna manera sugerido que las reuniones con usted han tenido como objetivo precisamente modificar su posición y traerlo al redil del gobierno? No, el ministro es un señor muy cercano por su formación parlamentaria, por su historia ahí. Tiene una gran cercanía con todos nosotros y hace un gran esfuerzo porque las reformas del gobierno funcionen. Y en su lobby, en su trabajo, en su ejercicio, permanentemente está hablando con los parlamentarios y específicamente en mi calidad de vocero. Yo veo un gran esfuerzo porque todo funcione. Muy diplomático. Porque salgan. Pero es decir, se la planteo más directa. ¿Usted ha tenido información de que Luis Fernando Velasco cuenta con su voto para las reformas? O por lo menos eso dice, que usted ya está del lado del gobierno. ¿Eso usted ha escuchado versiones en ese sentido? No creo porque
ha sido muy claro y muy respetuosa la conversación. Yo soy una persona de bancada y yo creo que en las condiciones que están planteadas las reformas no se deben aprobar así y que no es la manera como debemos actuar, y en eso hay claridad y hemos tenido claridad. Vale. Lamento mucho estas preguntas todas sobre puestos y sobre mermelada y sobre glicemia, doctor Echeverry, pero desafortunadamente así es como está funcionando la política en este momento. Le agradezco estos minutos, le deseo suerte en la reunión, en la cumbre del directorio conservador, doctor Echeverry. No se preocupe, Néstor, que las necesitamos para claridad de la ciudadanía, y los partidos tienen que asumir con seriedad y con respeto el rol de la democracia. Sí, y van a tener después, como vienen siempre elecciones y siempre están en campaña, pues van a tener que explicarle a sus electores por esa figura de los goditos petristas. Gracias, doctor Echeverry. Feliz día, muchas gracias a usted. A usted gracias, que les vaya bien. Reunión del directorio conservador que está a punto de comenzar para definir, Aurelio, va a pasar esto que le digo. El Partido Conservador no le acepta la renuncia a Efraín Cepeda. El Partido Conservador en teoría sigue siendo un partido independiente, pero también independiente seguirá teniendo algunas cuotas en el gobierno. Por debajo de la mesa. Claro, por cuenta de este menudeo de la política, porque no la hacen a través del directorio, que es la política al por mayor, sino la están haciendo al de tal. Pero ahí tendrían que tener en cuenta una cosa, y es que si llegara a tomar una decisión de bancada el Partido Conservador frente a la reforma pensional y a la reforma laboral, como lo hizo ya con la reforma a la salud, diciendo que tienen que votar no, pues si alguno de los congresistas se sale del redil y no actúa como lo dice la bancada, se somete a las sanciones. Sí, pero tome nota, la ley de bancada. Tome nota, Ricardo. Van a hacer quórum, Ricardo. Pero claro. Van a ayudar por los laditos. Lo primero es por quórum, van a ayudar ahí por los laditos, pero tome nota que dijo otra frase, Néstor. Las reformas como están, las vamos a votar en contra. Entonces deja un margen de que les pueden voltear unos puntos y ahí apoyar. Pero es que yo voy a hacerle esta pregunta, Néstor, que me la hago yo también. ¿Usted se imaginó en algún momento de su vida que íbamos a estar haciendo una entrevista a un conservador porque estaban siendo seducidos por el gobierno de la izquierda para votar sus propuestas llamadas de reforma? Pues de ciertos conservadores sí, Aurelio. Pero esto parece el extraño mundo del subuso. Claro. ¿no? Pero bueno, digamos que en el gobierno de Duque o en el gobierno de Santos, bueno, en fin, el partido del presupuesto, como le llamaba Roberto Gerlain. Aurelio, pero en el gobierno hay gente que no tiene... Néstor, Andrés, le cuento a los oyentes qué está pasando en este momento, simplemente para ilustración de cómo se mueve la política. Padre, oiga este cuento. Dígame, a ver. Como renunció el presidente del directorio conservador, sobre eso es la entrevista que acabo de hacer, el gobierno quiere aprovechar esto para poner a una persona de sus afectos en el directorio conservador. ¿Sabe quién es el candidato para reemplazar a nombre del gobierno? No, señor, no lo sé. Para acercar al gobierno, para acercar gobierno y Partido Conservador, para hacer oficial la figura del Partido Conservador petrista, se llama Vicente Blel. Vicente Blel, que fue hasta hace mes y medio gobernador del departamento de Bolívar. Sí, señor. Hijo del legendario Vicente Blel, que está condenado por parapolítica. Y es el candidato del gobierno. A este Vicente Blel, hijo, le dicen por eso Vicentico, claro. Blel. Así que, es decir, hoy en este momento el pulso, y se está moviendo muy activamente el ministro del Interior, el ministro Velasco, para que Vicentico Blel sea el presidente del Partido Conservador. Al final del día, Andrés, si usted escucha, el presidente del directorio conservador sigue siendo el senador Cepeda, quiere decir, el pulso lo ganaron los godos no petristas. Claro. Si al final del día el presidente del directorio conservador es Vicentico Blel, quiere decir que el gobierno logró poner a uno de sus afectos allí al frente del directorio. El pulso es muy duro, Néstor, y se está dando no solo en este partido, sino prácticamente en todos los partidos que no sean oficialmente partido de gobierno. El gobierno tratando de la mayor manera posible de traérselos para allá, de que le voten las reformas, o que al menos, como decía usted, como enfatizaba usted ahora,
que le hagan quórum, porque es que mire que lo que pasó en la Cámara, en la plenaria de la Cámara a finales del año pasado, es que el gobierno tenía los votos para pasarla, pero no tenía el quórum, se le desbarataba muy fácilmente el quórum, y todo indica, Néstor, según lo que dicen, la negociación con los conservadores fue: ustedes pueden ir y si quieren votan en contra, porque si quieren que ese es su mandato de bancada, entonces voten en contra, pero por favor se quedan ahí y hacen quórum, porque los votos para pasar la reforma ya los tengo. Sí. Y a la pregunta de Aurelio de si yo me habría imaginado a estos señores negociando con un gobierno de izquierda, solo le respondo que me los imagino negociando, no a todos, naturalmente, algunos de ellos, con cualquier gobierno, Andrés, de cualquier signo político, lo que sea. Estos son partidos, lo que pasa es que decir conservador de izquierda es un poquito más raro, ¿no? Dígale eso a Laureano Gómez. Claro, no. Pégale una llamada. No pero es la división. No es pues lo por mismo. Fortuna no son tan dogmáticos como Laureano, ¿no? ¿Qué tal que fueran así? No, aquí es que, aquí bueno, dígaselo a Ospina Pérez, entonces. Usted puede decir es que en la política hay que hacer acuerdos. Dogmatismo cero o principios. Es que en la política hay que hacer acuerdos. A mí me llama mucho la atención y realmente me impacta que a ustedes les parezca normal que una persona no tenga ninguna capacidad de hacer acuerdo con sus contradictores o con sus opositores, le parece o normal, con las Héctor, personas con las cuales tiene pensamiento distinto. Es que a ustedes lo que les parece natural es que cada cual se quede en su postura y no cambie nunca ni logre ceder Héctor, nada. No, es que no estamos hablando de que el Partido Conservador está pactando eso. No están haciendo un pacto por encima de la mesa. ¿A usted le parece bien el presidente Petro que dio semejante batalla contra el paramilitarismo? Lo que le estoy contando, que van a poner al hijo de Vicente Blel de presidente Néstor, del directorio conservador para garantizar algo de gobernabilidad. No estamos hablando de acuerdos decentes por encima de la mesa. Éticas de las que podemos hablar, pero iba a decir, pero desde el punto de vista de los acuerdos políticos, yo sí creo que no. Este país lo que necesita es abrir la cabeza y dejar de satanizar los acuerdos políticos. En Alemania, los partidos históricamente enfrentados, la democracia cristiana y la socialdemocracia, se unían para apoyar a la señora Angela Merkel y el mundo aplaudía y le parecía maravillosa y la mejor estadista y todo el mundo, y nadie político. Preguntaba ahora los socialistas demócratas cristianos, Héctor, ¿a quién se le ocurre? A usted no lo preguntaban. A usted no le escandaliza un conservador petrista. Vale, de acuerdo, no, me parece. A mí no me escandaliza, no le escandaliza un conservador de izquierda. Vale. A mí no me escandaliza un conservador que dígame tenga cuál es el acuerdo político, dígame cuál es alrededor. No, Héctor, solamente le pido, explíquele a los oyentes cuál es el acuerdo político que permitió que hubiera la exótica figura de un conservador de izquierda. Pero primero le alrededor de qué fue el acuerdo, pregunta. Porque yo no me he enterado que hayan hecho un acuerdo alrededor de un programa, alrededor de una ideología, alrededor de un proyecto. Yo tampoco, pero es que usted lo está satanizando. Porque no hay un acuerdo político, porque es por mermelada. ¿A usted le parece que es imposible que un partido conservador haga un acuerdo con un partido de izquierda? Porque y a mí no me parece que lo que necesita que necesita Colombia es que haya capacidad de que unos sectores hagan acuerdos con otros que piensan totalmente diferente. Entonces, yo solo estoy haciendo el llamado de que no satanicemos los acuerdos políticos. No, es que usted me está poniendo el ejemplo. Usted me está poniendo el ejemplo de Alemania, particular es otra donde cosa. Una negociación política, Héctor, se hace a luz del día, se hace con mucho tiempo, se hace alrededor de programas. Le estoy y se hace con un contrato que es público, no es un tema de coalición, no es un tema de programa. Pero miren, Héctor está describiendo algo que pasó al comienzo de este gobierno y yo creo que hay que recordarlo, Héctor, si me permites. Luis Ernesto, termina, Héctor, ya voy con usted. No, le iba a decir, de acuerdo, pero lo que yo quiero llamar la atención otra vez es, no satanicemos los acuerdos. En política lo importante son los acuerdos, lo deseable es que no hay acuerdo, son los acuerdos. Es que no hay acuerdo. Pero déjeme terminar. Sí, pero es muy importante recordar que los acuerdos entre contradictores son deseables en política. Deseables. Es lo mejor que puede pasar a un país como Colombia, que el Partido Conservador se ponga de acuerdo con el Partido de izquierda. No hay acuerdo. Es que todo eso en los libros, en la literatura, lo primero que dicen, de acuerdo. Si se ponen de acuerdo alrededor de un tema, si hacen una negociación política. Dígame, aquí el gobierno está cediendo en qué, o el Partido Conservador está cediendo en qué. Pero eso, no hay. Es para contestarle a su frase de un conservador petrista, como si no fuera posible que un conservador tuviera un acuerdo con la izquierda. Y yo le contesto, este caso no lo hay, y yo le contesto, estoy de acuerdo. Sería posible si hubiese sido alrededor
Néstor, en este caso no lo hay, estoy de acuerdo. En este caso es bastante probable que lo que haya es un acuerdo burocrático que no es deseable. Estoy de acuerdo con usted, pero me parece importante la premisa de que sí, es no solo posible, sino deseable que contradictores hagan acuerdos, y eso no debe tacharlo la sociedad colombiana. Parte del problema que tiene la sociedad colombiana es que suele tachar esos acuerdos entre contradictores. Ahora, pero en este caso lo que están haciendo es pagar una deuda. El gobierno comenzó, como describe en este caso, están pagando una deuda. El gobierno comenzó con unos acuerdos programáticos. Lo estamos diciendo de manera diferente. Yo lo que quiero es que alguien me explique si este era el cambio, si el acuerdo por debajo de la mesa con Ape Cuello o con Wadid Mansur era el cambio, porque de estos acuerdos... Pero miren, Néstor, el gobierno comenzó como lo describe... Los acuerdos de mermelada los han hecho siempre en la política en Colombia. Pero bueno, los leo, los escucho. Este episodio es una pequeña, gran radiografía de cómo funciona la política en Colombia. Luis Ernesto. Néstor, el gobierno comenzó como lo describe Héctor, y yo sí creo que es deseable que entre sectores diversos de la sociedad, ideológicamente, programáticamente, puedan llegar a puntos de convergencia. Pero puntos de convergencia querría decir que entonces el texto de la reforma a la salud, que genera tantas preocupaciones, cambiaría, pero no ha cambiado a lo largo de tantos debates. Y esos acuerdos programáticos con los que arrancó el gobierno Petro, que incluían un acuerdo de coalición donde integraban el gabinete del presidente figuras oficiales del Partido Conservador, como lo fue en su momento el ministro de Transporte Reyes y otros. Ese acuerdo de coalición sobre la mesa, que es el que describe Héctor, que se acostumbra en países civilizados, era el correcto. Pero el gobierno cambió la estrategia de gobernabilidad. Yo le dije aquí hace una semana, porque algunos decían, bueno, no, oiga, pero si el gobierno está nombrando únicamente figuras de izquierda más radicales, ¿cómo va a ser la gobernabilidad? Y yo les dije, es que la gobernabilidad y la estrategia del gobierno cambió en ese sentido. Ya no va a construir gobernabilidad sobre acuerdos programáticos, ni un acuerdo de coalición con participación y representación formal, como lo establece además el Estatuto de la Oposición. Esto no es mermelada, esto es institucional en la democracia colombiana. Debería ser, pero ya cambió esa estrategia. ¿Ahora qué va a hacer? Va a seguir radicalizando el discurso, no moderando el discurso para construir consensos. Va a construir gobernabilidad al de tal, como nos lo acaba de escribir aquí el senador. Sí. Entonces, y los partidos van a seguir en independencia. Entonces el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal van a seguir en independencia. Unas cosas las van a votar sí, otras las van a votar no, en otras van a ayudar a hacer el quórum, pero prepárense, vienen reformas. El gobierno cambió de estrategia de gobernabilidad, muy a mi pesar, no con acuerdos programáticos, coalición de gobierno formal sobre la mesa para que los colombianos conozcan, sino con las tradiciones políticas de siempre que se decían que querían cambiar. Además, esto no me suena a ningún cambio. María Consuelo, 8:32. No, pero además lo decía ayer el presidente del Senado en una entrevista con Juan Roberto Vargas en Caracol, que el ministro del Interior va a la Cámara, no va al Senado. O sea, el agravante, además de que los acuerdos no sean por encima de la mesa, sino al de tal, es que se va solamente a la Cámara de Representantes a hacer esos acuerdos, porque se siente más cómodo. Allá está la mermelada, claro. Y porque se siente además que la interlocución con los senadores eventualmente puede ser más costosa, pero adicionalmente tienen más vocería los senadores que los representantes. Entonces, fracturan además a las bancadas entre Cámara de Representantes y Senado. Esto lo denunció el senador Iván Nava. ¿Qué tiene, María Consuelo, qué tienen en común, por ejemplo, ahora que usted menciona el tema, Aurelio? Fernando Niño, Nicolás Barguil, Wadid Mansur, Alfredo Ape Cuello. ¿Qué tienen en común? ¿Que son representantes? Son representantes. Bueno, el tema costeño también hay un poquito, pero estos son representantes a la Cámara. La mermelada la están repartiendo, los puestos, el clientelismo lo están feriando allí. Y por eso el ministro Velasco se la pasa en la Cámara y no va al Senado. Pero es decir, ahora, ¿a alguien le sorprende esta actitud de unos señores conservadores? Van a tener, a mí no me sorprende. Doy los nombres, Aurelio, porque estos señores, para bien o para mal, como los acuerdos son por debajo de la mesa, van a tener que responderle después a sus electores. Hoy dicen que es una ficción todo, Ricardo, ¿no? Que eso no es cierto. Nadie acepta esto, señor. Néstor, pero usted se acuerda del famoso dicho de siempre hay un trino. Ay, eso se volvió común en las redes. ¿Sí? Siempre hay un trino. Bueno, aquí también siempre hay un trino. Voy a leer un trino de comentario del 8 de junio de 2018 del actual presidente Gustavo Petro, entonces senador, sobre la mermelada. A ver. Dice así: la mermelada, así se expandió la corrupción. ¿Van a permitir que entreguen a Colombia a las asociaciones políticas para delinquir?
Y es un comentario que le hace a una nota de Blue Radio donde se reseñaba que el contralor de entonces decía que a los congresistas le habían dado 54 billones de pesos en mermelada. Bueno, siempre hay un trino. Para Petro, en el año 2018, la mermelada era corrupción. Hoy es gobernabilidad. Y una mermelada fea, porque en eso estoy de acuerdo con María Consuelo y con Héctor de alguna manera. Aquí no hay ningún acuerdo programático. Aquí estamos viendo el espectáculo ramplón de la mermelada de siempre. Y lo extraño no son los conservadores. Retomo eso. No, aquí lo extraño es que el gobierno del cambio, el presidente que escribía que la mermelada era corrupción, hoy la está repartiendo por potes completos, por barriles a los conservadores. Aurelio, que quede simplemente el registro de que en este justo momento hay una inmensa cantidad de llamadas, Héctor, intentando, y la disputa es quién se queda con el Partido Conservador, si se queda el sector afecto al gobierno o si se mantiene la línea de la independencia. Y por lo visto va ganando el sector afecto al gobierno, ¿no? Sí, porque si no hubiera renunciado Efraín Cepeda. Efraín Cepeda hubiera convocado una bancada para expresar su desacuerdo y hubiera sometido a votación y se hubiera quedado. Renunció anticipadamente es porque claramente él sabe que las cuentas pues no le dan y las personas que están afectas al gobierno en el Partido Conservador son mayoría. Y entre otras cosas, Néstor, es que pues ustedes ya de alguna manera lo han dicho, pero aquí lo que están es pagando una deuda, ¿no? Este es un trato que ya pasó, porque fue un trato que ocurrió en la Cámara de Representantes para posibilitar el trámite de la reforma a la salud. Ya aquí alguien describió cómo se rompía el quórum, etcétera, hasta que un día no se rompió. Y no se rompió ¿por qué? Porque los conservadores pues decidieron quedarse ahí, no votar a favor del proyecto porque el partido se lo impedía, pero hacer el quórum era definitivo. Este asunto realmente es una transacción, o sea, esto no es para, digamos, facilitar el trámite en el Senado, porque incluso puede dificultarlo. No. Esto es para pagar la cuota del trámite en la Cámara de Representantes. El nombre del contrato es compraventa y esta es la letra chiquita del contrato. Son las 8:42 a.m. Esta mañana soleada en Blue Radio. Operan normalmente los aeropuertos en Colombia, 8:42. Estás escuchando Blue Radio. Las hipótesis sobre el crimen del empresario en el Parque 93 en Bogotá. La primera y más fuerte tiene que ver con el trabajo de la víctima, que iba a entregar información relacionada con una auditoría que hizo para una empresa privada, auditorías financieras, Néstor, de carácter millonario, que Franco venía adelantando y por las cuales ya habría recibido amenazas y supuestamente iba a entregar información clave sobre una de esas empresas, por lo que cada vez que salía de Bogotá tenía que ser escoltado por un esquema de seguridad. Habló incluso el jefe de Roberto Franco con el tiempo. Este hombre contó que la víctima tenía en el momento del asesinato una cita con un socio de Supermercados Líder, empresa para la cual trabajaba desde 2017 como consultor de La Rosal, la empresa que está detrás de esta cadena de supermercados. ¿Qué se sabe de los delincuentes hasta el momento? Del sicario, que tenía contados los segundos que se demoraba la puerta del parqueadero en abrir y cerrar para entrar y asesinar a Roberto Franco. Este hombre, Néstor, intentó escapar, recordemos, en una primera moto que no encendió y luego se subió a otra y logró salir del sitio. El único capturado hasta el momento es el conductor de la primera moto en la que intentó escapar el sicario. Este señor intentó prender esta motocicleta en varias oportunidades, sin embargo no logró hacerlo y por eso lo capturaron. La mañana 44 minutos, noticias relevantes de Ecopetrol. Por estos días estaremos hablando mucho de Ecopetrol. La compañía más grande del país acaba de cerrar con éxito y muy buenas expectativas la perforación del pozo Orca Norte 1. Recordemos que este pozo Orca Norte 1 está ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano y en este pozo Ecopetrol inició perforaciones en noviembre pasado y las finalizó en enero. Y la noticia es que la compañía descubrió más gas durante estos procesos exploratorios. Ecopetrol comprobó la presencia de 2 acumulaciones de gas en reservorios diferentes al descubrimiento de hace ya varios años llamado Orca 1, del que ya hemos hablado. Gracias a estos nuevos resultados, Ecopetrol está activando una reevaluación del proyecto original y además dice que se amplía
todo el potencial de gas de La Guajira offshore o mar adentro. Los resultados de este nuevo descubrimiento continuarán en evaluación para determinar su viabilidad comercial. Orca Norte 1 se está sumando a otros recientes hallazgos de gas en diferentes provincias del Caribe colombiano, como Gorgon 2, también como Uchuva 1, Glaucus 1, con lo que se ratifica el potencial gasífero en diferentes zonas del subsuelo, costa afuera, y abre opciones a la oferta orgánica de este importante recurso para el país. Hay que recordar, además de decir que esta es una noticia muy gorda que genera Ecopetrol hoy, que distintos expertos del sector creen que en esta zona del Caribe hay un potencial enorme que podría inclusive duplicar o hasta triplicar todas las reservas de gas que tiene Colombia. Y una rápida mirada a la apertura de los mercados. El dólar está subiendo apenas 2 pesos frente a los precios de la jornada anterior. A esta hora se cotiza en 3.932 pesos, 3.932 pesos en Colombia, y en el mundo está cayendo un poquito frente a las principales monedas, baja 0,06%. El dólar se quedó más o menos quieto, Víctor, ahí un poquito por debajo de los 4.000, ¿no? Sube 5, baja 10, ahí ha estado. Sí, desde agosto del año pasado está orbitando alrededor de los 4.000 pesos. Cuando cae no se aleja mucho de los 3.900 pesos a la baja, cuando sube no supera mucho los 4.100 pesos y por eso muchos dicen que se ha estabilizado la tasa de cambio en Colombia. Muy bien, son las 8 de la mañana, 46 minutos. No hay nadie, no hay ningún disturbio en este momento en el centro de Bogotá. Total tranquilidad, tampoco hay problemas, no hay manifestaciones frente a la Fiscalía. Me da la impresión de que aquí... ¿A qué hora se tiene humo blanco o humo negro? No, por la tarde yo le diría, padre. ¿A qué horas debe terminar, Ricardo, la sesión de la Corte? Yo creería 2, 3 de la tarde. Yo creería que antes del almuerzo, si las cosas van bien. Si las cosas están muy cerca de una eventual elección, no descarte que haya una nueva votación. De pronto se van a almorzar y votan una vez más. Es decir, hoy las cosas están mucho más despejadas que hace 15 días. Y ayuda la tranquilidad que hay en este momento en Bogotá, por fortuna. Situación en el centro de la ciudad, en la Plaza de Bolívar, que amanece con las polisombras, con la protección, por si acaso. A esta hora, Damián Landines. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Pues estamos justo en la Plaza de Bolívar, en todo la parte de enfrente del Palacio de Justicia, aquí en el centro de Bogotá. Se han tomado fuertes medidas de seguridad para poder prevenir el asedio y el bloqueo al Palacio de Justicia, que recordemos se presentó el pasado 8 de febrero en medio de la segunda jornada de votación para elegir a la nueva fiscal general de la Nación en la sala plena de este alto tribunal. Como usted lo decía, Néstor, en estos momentos el Palacio de Líbano, donde funciona la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Congreso y la Catedral Primada se encuentran cubiertos con polisombras, esto para evitar cualquier tipo de alteración de orden público, y hay un fuerte dispositivo de seguridad sobre las vías que rodean el Palacio de la Justicia. Hablamos de la carrera octava y de la calle 12, en donde la policía en estos momentos ya tienen envallado, y además también hay unos filtros de seguridad en donde se permite solamente el ingreso de funcionarios, de personas que tengan cita y que tengan la forma de certificarlo, y que además también hay acceso para prensa y para los residentes de este sector. Hay bastante expectativa, Néstor, por esta elección de la fiscal, en medio de este fuerte dispositivo de seguridad, en medio de la presencia del ESMAD, de antiexplosivos, de la Policía de Vigilancia, de mucha seguridad que hay acá en el centro de Bogotá, y todo esto también se da en medio de un plantón, una concentración que se presenta a esta hora por parte de los veteranos, de los retirados de las fuerzas militares y de policía. Esta imagen que estamos viendo, esta es de la octava, ¿cierto? Esta es paralela al Palacio Líbano, sí, señor. que se ve muy tranquila. La gente que está llegando, las del plantón de la reserva, que eso es del otro extremo políticamente, ¿en dónde están en este instante? En estos momentos, Néstor, están sobre la Plaza de Bolívar, en el costado donde está el Palacio de Justicia, o sea, en el costado norte de la Plaza de Bolívar. ¿Usted tiene acceso a ellos? Sí, señor. Aquí, de hecho, estoy con Carlos Martínez. Él es uno de los voceros de estos integrantes retirados ya de las fuerzas militares y de la policía que se están manifestando hasta ahora. Don Carlos, bienvenido a Blue Radio, y cuéntenos un poco los motivos de este plantón, de esta manifestación que realizan hasta ahora aquí en el centro de Bogotá.
El primero de los motivos es dar continuidad a un sentimiento patriótico de los militares y policías en retiro e interpretar el sentimiento de los colombianos frente a las problemáticas que ha suscitado, no solamente por los organismos internacionales, sino por el gobierno de turno, frente a la libertad que debe tener la Corte Suprema para elegir al fiscal general. Lógicamente vimos hace unos días pasados cómo los manifestantes que en un momento dado el presidente Petro incitó a salir a las calles, trataron de ocupar el palacio, trataron de actuar de manera violenta, y hoy los militares y policías venimos a decirle a los colombianos que estamos presentes para mantener esa defensa de la democracia y lógicamente apoyar la libertad y la separación de poderes en el país. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la actividad que ustedes van a realizar el día de hoy, qué pretenden hacer aquí al frente del Palacio de Justicia. Hoy tenemos un programa muy sano, muy tranquilo, muy pacífico, en el cual exaltaremos nuestra simbología patria, el himno, la oración patria, el minuto de silencio a nuestros héroes y lógicamente un giro total hacia alrededor del Palacio de Justicia para decirle a los magistrados y a la Corte Suprema que nosotros estamos aquí presentes para coadyuvar en la defensa y la libertad de la separación de poderes. Néstor, a esta hora Carlos lo escucha. Sí. Gracias, Damián. Señor Martínez, ¿usted era policía o era militar? Soy militar en reserva activa, sí. Coronel del Ejército. ¿Usted llegó a ser coronel? Sí, señor. Sí. ¿Qué diferencia, señor Martínez, qué diferencia hay entre ustedes, militares y policías de la reserva, que están en este momento frente a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los que hicieron lo mismo hace 15 días? Si te refieres a una mal llamada RAP, Reserva Activa del Pueblo, que es algo inexistente, hoy los que estamos aquí somos militares y policías que hemos mantenido con vocación la defensa de la democracia colombiana. La gente que de una u otra forma enfrentó los actos violentos de los grupos guerrilleros. Esa RAP es una línea que está 100% del lado de lo que es el gobierno de turno. Son militares y policías que se manifestaron abiertamente de identidad de izquierda hoy por hoy y ser parte del pacto histórico. Ahí está la defensa. Nosotros podemos decir que somos militares democráticos con vocación que hemos defendido al país y ellos hoy un grupo que está alineado a la izquierda. Su protesta, para entender bien en qué están, su protesta es contra el gobierno. Nuestra protesta de hoy va encaminada a 3 posturas. Primero, decirle a lo que es la Corte que estamos con ellos en lo que corresponde a la independencia de poderes y la autonomía que tienen para elegir al fiscal. Segundo, porque no estamos de acuerdo que el gobierno de turno, en especial el presidente, haya tratado de presionar a la Corte para tomar una decisión urgente, y en tercera medida a los organismos internacionales que se han manifestado tratando de presionar la elección de fiscal, irrumpiendo lo que es la defensa de la democracia en Colombia y la autonomía que tiene el Estado colombiano. Sí, como dijo alguien que también era coronel, usted está allí más o menos defendiendo la democracia, maestro. No quiero decirlo en esa forma. Pero sí. Pues sí tenemos que defender la democracia, lógicamente, que es lo que hoy vemos que está en una cuerda floja. Y solo, coronel Martínez, ¿y por qué hoy, en momentos en que está sesionando la Corte? Precisamente porque en la elección anterior hicieron una manifestación de presión y nosotros venimos hoy a hacer una presencia y un plantón en defensa. Cuando queremos hacer un recorrido a través del Palacio, decirle a la Corte, aquí hay militares que también están del lado de ustedes. ¿Cuántos están con usted, más o menos, coronel? Bueno, la gente está llegando apenas, la gente de la plaza, este plantón aspiramos que llegue un número significativo de militares y policías en retiro para poder hacer nuestro acto público. Coronel, ¿qué opinión tiene frente a lo que han expresado desde la Corte Suprema? Obviamente dicen toda manifestación ciudadana es legítima, se celebra si es pacífica, pero ¿qué opina de que la Corte diga que tampoco quiere marchas a favor de ella, ni a favor ni en contra? Bueno, la marcha, el presidente de la Corte hizo una expresión pública respetable. Sin embargo, nosotros no solamente estamos actuando aquí en una postura de
de hacer que ellos hagan o no, que estén de acuerdo o no. Nosotros estamos representando es un sentimiento de nosotros como militares y policías en retiro y lo que está sintiendo el país. Tratamos de interpretar eso y para eso queremos decirle a Colombia, aquí hay personas que tratamos de defender la situación de lo que corresponde a la independencia de poderes. Coronel Martínez, gracias por acompañarnos. Ojalá sea pacífico lo de hoy. Muy amable, coronel. Claro que sí, esa es nuestra actitud y aspiramos que como todos nuestros actos sean totalmente pacíficos. Gracias. A usted gracias. Es el coronel Carlos Martínez, hizo parte del ejército colombiano. Están allí en lo que ellos han llamado un plantón. Ese plantón se llamaba Por Colombia, citación 22 de febrero, Plaza Bolívar. Somos la reserva, este es el nombre que ellos se pusieron, Ricardo, ¿no? Somos la reserva moral de Colombia, defendiendo la democracia, que es lo que acaban de escuchar ustedes. En segundos, 8:55 minutos, en segundos tenemos al gobernador del departamento de Nariño, que es el motivo, su decisión por la cual el ELN congeló los diálogos de paz con el gobierno. Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. 8 de la mañana, 56 minutos. La crisis con el ELN lleva esta mañana al comisionado de paz, Oti Patiño, que fue en algún momento el delegado, el jefe de la negociación con el ELN, a decir: no estamos promoviendo los diálogos regionales diferentes a los de carácter nacional. Angie Camacho. Néstor, buenos días. La crisis planteada por el ELN debe pensarse como una oportunidad para que ese grupo armado piense su relación con sus distintos frentes. Así lo dijo Oti Patiño, alto consejero comisionado para la paz, al referirse a la crisis en la que habría entrado el proceso, según el comando central de esa guerrilla, y que terminó con el llamamiento a consultas de la delegación de ese grupo armado. El congelamiento puede significar un momento de reflexión, de profunda reflexión, y eso es muy importante. Lo importante es que el congelamiento no significa un estado de hibernación. Y negó que haya sostenido contactos al margen de la mesa de diálogos con el Frente Comuneros del ELN en el departamento de Nariño, tal y como lo señala el comunicado de esa guerrilla. Yo personalmente, no me he reunido con ninguno. Sé, de algunos frentes que han manifestado divergencias, algunas positivas, otras negativas, con respecto a lo que se plantea en la mesa. Precisamente el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que la crisis entre el ELN y la mesa es una situación que deben resolver exclusivamente las partes, pero de lo que sí está dispuesto, aseguró, es ser un articulador en caso de que el gobierno dé el aval. Y mientras el país está en vilo sobre cuál será el futuro de la mesa de diálogo y sobre todo el cese al fuego, Vera Grave, jefe de la delegación del gobierno con el ELN, dijo que es innecesario entrar en crisis y congelar la mesa, pues las demandas de las estructuras o frentes guerrilleros le competen solo a esa guerrilla. Las reacciones y respuestas que tienen sectores o estructuras del ELN corresponden al ELN. De manera que el congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, en un proceso donde hay compromisos firmados. El alto consejero comisionado para la paz le planteó al ELN una reunión con el COSE y todos los frentes de esa guerrilla en el marco del 6º Congreso de ese grupo armado. Recordemos, el último tuvo lugar hace 10 años, pues según Patiño, la realidad del país ha cambiado y es momento de replantearse como insurgencia. Angie Camacho, Blue Radio. Angie, 8:59 minutos. Traducción: el ELN siente que le están quebrando su unidad de mando y siente que le están montando desde Nariño unos diálogos regionales que van a afectar la posición a nivel nacional. Señor gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Gobernador, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. Gobernador, usted es la causa, entre comillas, de esta crisis con el ELN. ¿Qué va a hacer usted? ¿Su idea es mantener los diálogos o va a sacrificar esos diálogos regionales que tanto le disgustan al COSE, al Comando Central? La causa no es el gobernador de Nariño. La causa es de un pueblo que ha sufrido una guerra bastante larga en Nariño y que eligió un gobernador para hacer unos diálogos regionales de paz que permitan transformar el territorio. Y esos diálogos no son con el actor armado únicamente, los diálogos son con todos los actores sociales del territorio y empezamos antes de iniciar el gobierno,